Bienvenidos a la tutoría de esta semana, que es del 31 de mayo al 6 de junio. En esta ocasión es una tutoría que incluye dos actividades que al final las voy a explicar. Una es un foro del Presupuesto General de la República y otra es la elaboración de un mapa mental. Hemos diseñado esta tutoría con el desarrollo de clases magistrales. Entonces, en esta ocasión, voy a ceder la palabra al máster Simeón Guzmán para que nos haga una ponencia magistral sobre lo que es el Presupuesto General de la República, para que ustedes puedan entender qué es, cómo se elabora, cuándo se elabora, qué tipo de información lleva este presupuesto, dónde la pueden encontrar. Y para ello cedo la palabra al máster Simeón. Bienvenido, máster, y puede iniciar. Buenas tardes, prácticamente buenas noches a todos. Sean muy bienvenidos a lo que es la tutoría de Administración Tributaria. Es un placer para mí estar con ustedes compartiendo este nuevo conocimiento y transmitiendo este tema tan importante para ustedes. Le doy la bienvenida al doctor Pablo Flores, e igual a los licenciados que nos acompañan, como el licenciado Ángel Barahona, y el licenciado Fanuel Ulloa, pues tiene ahí una excusa ahí, no pudo presentarse hoy, pero igual vamos a trabajar con ustedes y les vamos a presentar el tema sobre el Presupuesto General de la República, un tema muy importante. Voy a comenzar a compartir el tema. ¿Logran ver la presentación? Sí. Ok. Sí. Bien. Vamos a comenzar dándole la bienvenida a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pues los felicita y les da la bienvenida a lo que es el técnico universitario en microfinanzas en la clase de Administración Tributaria. Como les dije anteriormente, el tema es el Presupuesto General de la República y es presentado por su servidor, el licenciado Simeón Abel Guzmán. Continuamos con la primera presentación del tema, que es el Presupuesto General de la República. Aquí vamos a comenzar planteándonos una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿qué es el presupuesto general? ¿Cómo se establece el presupuesto general? ¿Quién hace el presupuesto general? ¿Cuándo se elabora? ¿Quién aprueba el presupuesto nacional de Honduras? ¿Y para qué se aprueba este presupuesto? Continuamos con la siguiente presentación. Vamos a desarrollar lo que es una definición del presupuesto. Y pues nos encontramos que el presupuesto ciudadano es un instrumento mediante el cual los gobiernos permiten conocer a la ciudadanía en general de manera clara, sencilla y transparente cómo, cuánto y en qué se gastan los recursos públicos, así como el origen de los mismos. Entonces, aquí hay una definición prácticamente general de lo que es el presupuesto general de la República. Continuamos con la siguiente presentación y vamos a desarrollar la siguiente pregunta. ¿Cómo se establece el presupuesto general? Bueno, aquí voy a partir de un entorno histórico, cómo se genera el presupuesto nacional. A través del decreto número 407, en Tegucigalpa, el 13 de diciembre de 1976, se reúnen los jefes de Estado en Consejo de Ministros y estos elaboran lo que será seguidamente incluido en la Constitución de la República en 1982, lo que será entonces la Ley Orgánica del Presupuesto, la que va a regir y ordenar legalmente cómo, cuándo y cómo se va a distribuir el presupuesto en la nación. Es por tal que uno de los considerandos de esta ley dice que para viabilizar el cumplimiento de los artículos 276 y 286 de la Constitución de la República, debe emitirse una ley orgánica del presupuesto, la que debería regular, entre otros aspectos,
todo lo concerniente a la participación, aprobación, ejecución, control, evaluación y liquidación del presupuesto general del Estado. Anteriormente de esta ley orgánica, todo quedó abolido, ya no iba a ser reconocido ningún otro acuerdo o ley referente a lo que era presupuesto general. De ahí para acá, de esa fecha de 1976, establecen en la ley orgánica que va a ser parte de la Constitución de la República que nos rige desde 1982. Aquí seguimos viendo lo que es la base legal del presupuesto. Entonces vamos a contestar lo que es la siguiente pregunta. ¿Cómo se establece el presupuesto general de la República? Bueno, como la ley va a ser la que va a ordenar el presupuesto, ella va a establecer cómo se elabora. Y entonces vemos lo que es el título 1 de las normas generales. En el artículo 1 dice: la presente ley tiene por objeto regular la formulación, aprobación, ejecución, supervisión, liquidación del presupuesto general del Estado de conformidad con los principios y demás lineamientos establecidos en la Constitución de la República. Sí, como ven, esto viene interlazándose una ley con la otra. La primera ley y orden judicial que domina el país es la Constitución de la República, y dentro de la Constitución de la República está enmarcada la Ley Orgánica del Presupuesto. Seguimos con otras tres de las preguntas que nos hacíamos anteriormente. ¿Quién hace el presupuesto general? Como ya les dije anteriormente, la base legal del presupuesto está en la Ley Orgánica del Presupuesto. Veamos lo que dice el título 3 de la presentación y aprobación del presupuesto. En el artículo número 22, establece que el Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Estado, en los legislativos, dentro de los últimos 15 días, en los despachos de Hacienda y Crédito Público, presentará anualmente al Poder Legislativo dentro de los últimos 15 días del mes de septiembre de cada año el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos de la República. Seguido del artículo número 26, corresponde al Poder Legislativo aprobar anualmente el presupuesto general de la República de ingresos y egresos, tomando como base el proyecto que remita el Poder Ejecutivo. Entonces aquí se responden prácticamente tres de las preguntas que nos hacíamos. ¿Quién hace el presupuesto? El Poder Ejecutivo. ¿Cuándo se elabora el presupuesto? Este debe ser presentado el 15, a más tardar el 15 de septiembre de cada año. Y la siguiente pregunta: ¿quién aprueba el presupuesto? El Poder Legislativo. Entonces, como ustedes pueden ver, el gobierno o la Secretaría de Finanzas es la que elabora el presupuesto y este es enviado al Congreso Nacional para su aprobación. Dentro de esos análisis, no solamente está aprobarlo solo por aprobar, hay una discusión de todos los temas y los fondos, de dónde se van a obtener y hacia qué secretarías de Estado o en qué actividades se van a aplicar las aprobaciones del presupuesto general. Luego tenemos lo que es la siguiente pregunta: ¿cuál es el proceso del presupuesto? La formulación del presupuesto público es el momento en que se planifican los ingresos que esperamos recibir y se definen las prioridades de gobierno y orientación de gastos que se tendrán en el siguiente ejercicio o año fiscal. Como pueden observar en este gráfico, primero se formula el presupuesto. Esta formulación comprende desde abril hasta septiembre de cada año. En esta etapa es donde la ciudadanía puede participar. Aquí el gobierno muestra y da a conocer el presupuesto para que todo ciudadano conozca y dé opiniones en qué se va a utilizar el presupuesto, de dónde se van a obtener los ingresos que se necesitan para ese presupuesto. Entonces, continúa con el proceso y va a la segunda parte, que es la aprobación.
Como les decía, ese presupuesto debe de llegar del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo a más tardar el 15 de septiembre de cada año. Entonces, en la segunda parte de aprobación se llega al Congreso con el presupuesto y se analiza, se discute y se aprueba. Y este proceso dura desde septiembre a diciembre de cada año. Seguido comienza el siguiente año, que es en el punto número 3, que es la ejecución del presupuesto. Una vez aprobado y comienza el periodo del presupuesto que se aprobó y se ejecuta de enero a diciembre de cada año. Aquí esta es la etapa donde la ciudadanía puede vigilar y monitorear gastos públicos. Seguido del punto 3, seguimos con el 4, que es el seguimiento y evaluación de enero a diciembre. Como les digo yo, la ciudadanía debe estar vigilante y estar analizando si realmente el presupuesto se está aplicando de una manera idónea y responsable con los fondos que está utilizando el gobierno para cualquier actividad pública, social o económica. Del punto 4 sigue el 5, que es la liquidación. La liquidación se da de enero a abril de cada año, pero es la liquidación del presupuesto del año anterior. Allí se reúne el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, o sea, la Secretaría de Finanzas con el Congreso Nacional, para liquidar el presupuesto, ver si realmente se cumplieron las líneas presupuestarias que se habían aprobado y puesto en ejecución un año anterior. Seguimos con la siguiente presentación. ¿Cómo se elabora el presupuesto? Pues en esta etapa de formulación y evaluación del presupuesto se detalla un cronograma de trabajo que establece tiempos y responsabilidades para la institución prácticamente del Poder Ejecutivo, específicamente el presidente de la República. Como les decía, el presidente de la República es la presidencia, es la que se encarga de la elaboración del presupuesto a través de sus ministros y de la Secretaría de Finanzas, el cual después de ser elaborado, pues lo envían al Congreso Nacional para su discusión y aprobación final. Como ven en el gráfico, lo que les venía hablando, de enero a mayo se hace una actualización de las metas macroeconómicas y fiscales. Seguido en ese periodo, hasta llegar lo que es al mes de septiembre, es donde se debe presentar el nuevo presupuesto para el siguiente año. O sea que este proceso es el que se está dando actualmente para la elaboración del presupuesto de 2022, porque el presupuesto de 2021 ya fue aprobado, discutido y aprobado el año anterior. Ahora el presupuesto del 2021 está en ejecución. El que está en etapa de elaboración es el presupuesto para el 2022. Seguido del 15 de septiembre a diciembre es el proceso donde les decía que se debe de discutir y aprobar en el Congreso Nacional. Seguimos con otra de las preguntas y muy importantes. ¿Para qué se aprueba el presupuesto? Pues todo ciudadano debe conocer este documento a fin de vigilar si el gobierno está cumpliendo con sus obligaciones, ya que en él se reflejan las prioridades y compromisos del gobierno al establecer cuánto dinero se distribuye entre los diferentes programas. El objetivo del gasto es fortalecer el capital humano, combatir la pobreza extrema, desarrollar la democracia y fortalecer la seguridad pública, brindar más empleo en un ambiente sostenible y por último, perfeccionar el Estado. Entonces, ¿para qué se aprueba el presupuesto? Pues para muchas obras públicas, lo que es carretera, infraestructura, para vivienda, para seguridad nacional, para educación, para salud. Ahí pueden observar en el gráfico diferentes rubros donde se va distribuyendo el presupuesto. Seguido en el transcurso de la presentación vamos a ir viendo
toda esta información. Yo se la voy a ir presentando y ustedes podrán ir observando. Una vez aprobado el presupuesto, este pasa del Congreso al Diario Oficial, la Gaceta, el cual debe ser publicado para que se convierta en ley y comience a ejecutarse. Por ejemplo, aquí tenemos la publicación de la Gaceta, del Diario Oficial La Gaceta de la República de Honduras, de lo que fue el presupuesto aprobado para el 2021, el cual es un presupuesto con un valor de 162.435 millones de lempiras. Eso fue lo que se aprobó para el 2021. Vamos a continuar ahora ya con lo que es la ejecución del presupuesto. Aquí vamos a observar cómo se hace el balance o cómo hace el balance la Secretaría de Finanzas. En esta situación podemos observar en el primer recuadro el equilibrio del presupuesto y podemos observar ahí lo que son los ingresos contra lo que son los egresos. ¿De dónde va a obtener los ingresos el Estado para financiar el presupuesto de cada año? Y los gastos o egresos, perdón, que es hacia dónde va a destinar estos fondos el Estado. Entre las variables económicas estimadas del 2020, para lo que fue la aprobación del presupuesto del 2021, encontramos lo que era el crecimiento económico, el PIB, Producto Interno Bruto, de un 3%, con una inflación del 4% y una variación de las remesas de 7%. Igual salario mínimo, por ejemplo, del año 2020 a 2021 andaba estimado en 9.443.44 lempiras. Otras de las variables sociales también tomadas en cuenta para esta elaboración del presupuesto son las variables sociales y demográficas. En ellos encontramos lo que es la población. Sabemos que los hondureños somos un poco más de 9 millones de habitantes. De esta población, el 61.9% se encuentra en los niveles de pobreza, el 12.9% de alfabetismo, y de este número de habitantes, el envío de remesas del exterior hacia el país anda en los 4.759.9 millones de lempiras. Esto es muy importante, lo que son las remesas del exterior, porque vienen a cubrir lo que son las reservas internacionales que el país necesita tener, que mínimo deben de ser estas reservas nacionales e internacionales, de por lo menos 3 meses de un periodo de importación y exportación. Continuamos. ¿De dónde se obtienen los ingresos? Pues los ingresos públicos son la estimación de los recursos financieros que el Estado espera recibir durante el ejercicio fiscal. En el año 2021, los recursos estimados de la Administración Central son de 162.435.7 millones de lempiras, que se obtienen principalmente de recaudación de impuestos, tasas, contribuciones, regalías, donaciones y otros que según se muestran en el gráfico siguiente. Ahí podemos observar en el primer gráfico donde dice el presupuesto recomendado de ingresos 2021, cómo se obtienen los ingresos para el presupuesto. Como les decía anteriormente en la narración del texto, que estos son parte de ingresos por capital, ingresos no tributarios, obtención de préstamos, endeudamiento público, pero la mayor parte de estos ingresos se obtienen de ingresos tributarios con un 71%. Luego miramos en el siguiente gráfico presupuesto recomendado de ingresos administración descentralizada 2021, pues lo que parte de este presupuesto, ingreso de capital 1.7, en préstamos 2.3, contribución de seguridad social 2.7, activos financieros 23.5%, otros ingresos
corrientes 30.7% e ingresos de operación 39%. Aquí la mayor parte, como les decía, de ingresos para el presupuesto se obtienen de los tributos. ¿Cuáles son estos tributos? Generalmente son los impuestos que pagamos los ciudadanos o las empresas que operan en el país y que generan una actividad económica que al final esta produce una ganancia y esta ganancia es penalizada con un pago de impuestos que se debe retribuir al Estado. Continuamos con lo que es el Presupuesto General de la República 2021. ¿Para qué se aprueba el presupuesto? Pues bueno, aquí vamos a ver que el presupuesto se va distribuyendo en diferentes actividades que debe cumplir el Estado. Estas instituciones se organizan en gabinetes sectoriales creados mediante ley para optimizar la administración pública, según decreto ejecutivo número PCM 009-2018, con fin de mejorar el funcionamiento de la administración pública. Ahí podemos observar que la Secretaría de Educación va a absorber el 11.2% del presupuesto que se aprobó para el 2021. La Secretaría de Salud va a absorber el 6.3%. E igual en programas de energía se va a utilizar un 8%. En fideicomisos estamos hablando de un 4.9% del presupuesto. Igual para el presupuesto se necesita también para hacerle frente o para pagar lo que es deuda pública que se ha adquirido anteriormente, y estos fondos alcanzan un 16.8% del presupuesto que se va a utilizar para pagar deuda pública. Y también hay otra parte que se utiliza para la presentación social. Aquí se estima un concepto de prestaciones para INJUPEN, INPREMA, IPM, INPREUNA, el Seguro Social, y ahí podemos observar las cantidades, cuánto va a absorber en esta actividad. Por ejemplo, 15.623.3 millones en pensiones. Seguimos con la presentación y vamos a explicar ahora en qué se gasta. Ya habíamos visto que parte del presupuesto se gastaba principalmente en salud, educación, vivienda, en pago de deuda anterior. Entonces aquí volvemos a retomar el tema y vamos a observar en qué se gasta. La calificación por grupos, por gastos, permite ver el destino económico del presupuesto, mostrando cuánto se destina al pago de servicios públicos, inversión, recursos materiales y otros, según se muestra en el siguiente gráfico. Ahí podemos observar, por ejemplo, los servicios personales, 75.388.3 millones, y así sucesivamente en los servicios no personales, materiales y suministros, bienes capitalizables, transferencia de donaciones, activos financieros, servicios de deuda pública y otros gastos. Toda esta información está sustentada de la Secretaría de Finanzas. Si ustedes tienen alguna inquietud, pues los invito a que visiten la página y ahí van a encontrar toda la información relevante sobre lo que es el presupuesto nacional de la República, principalmente del 2021. Continuamos con lo que nos hacíamos la siguiente pregunta: ¿para qué se gasta? Como les decía anteriormente, el presupuesto público se agrupa de acuerdo con los objetivos o finalidad del gasto que puede ser protección del medio ambiente, vivienda, servicios comunitarios, salud, protección social, educación, investigación y cultura, entre otros, siendo estos bienes y servicios que se entregan a la población. Ahí podemos observar en los gráficos cuánto se va a destinar, por ejemplo, a servicios públicos generales. Estamos hablando de 75.385.5 millones. En asuntos económicos, 62.134.3 millones.
En protección social, 58.164.5 millones y así sucesivamente en educación, investigación y cultura, en actividades recreativas, en servicios de salud, en defensa y seguridad, en viviendas y servicios comunitarios y en protección del medio ambiente. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los proyectos de inversión pública? La inversión pública tiene como propósito aumentar la capacidad para producir bienes o servicios destinados a satisfacer las necesidades de la población, a mejorar su calidad de vida y a incrementar la productividad nacional. ¿Cuánto se va a invertir del presupuesto 2021 en los diferentes rubros? Pues ahí podemos observar en la siguiente tabla y en el gráfico, según en una escala descendente de mayor a menor. Por ejemplo, en carreteras el Estado va a invertir 9.348.1 millones de lempiras, seguido de protección social, seguido de energía, salud, transporte, obras públicas, educación, modernización, recursos forestales y ambiente, riego, agua y saneamiento y seguridad y defensa. Ahí podemos observar el gráfico y las cantidades que se van a destinar para este año según la necesidad y los recursos aprobados en el presupuesto. Bueno, tenemos lo que son los ingresos y los egresos. Y ustedes se preguntarán, pero si los ingresos no alcanzan para cubrir lo que se va a gastar, ¿de dónde obtiene el gobierno estos fondos? Aquí es donde se hace una balanza y se mide si los ingresos van a cubrir los egresos. Casi siempre esto no sucede así. Generalmente los egresos son mayores que los ingresos y es por eso que se produce un déficit fiscal. El déficit fiscal del 2021 se estima que será en 6.720.1 millones de lempiras, o sea, un 2.38% del total del presupuesto general de la República. Este déficit, el gobierno debe de buscar de dónde va a obtener esos ingresos que hacen falta para cubrir las necesidades del presupuesto. Para el año 2021, en la Administración Central se espera que los ingresos totales del presupuesto alcancen los 105.424 millones de lempiras y los gastos totales serán de 143.609.4 millones de lempiras, reflejando un déficit de 38.185.0 millones. Estos ingresos totales presupuestales del sector público no financiero ascenderán a un monto de 184.721.7 millones y los gastos totales en un monto de 209.122.3 millones, reflejando un déficit, como les decía, de 24.400.6 millones. Bueno, ahora voy a continuar con un análisis del presupuesto general de la República. Este análisis está fundamentado en una entrevista que se le hizo al doctor Edwin Araques, economista y expresidente del Banco Central. Pues él comentaba que el presupuesto general de la República de ingresos y egresos para el 2021 se sustenta en 3 instrumentos públicos fiscales. Dentro de estos, el número 1 es la gestión de impuestos. Él considera que no se debe aumentar o crear nuevos impuestos, ya que venimos de una recesión económica por diferentes causas. Una de ellas es por cuestiones de salud y otras internas del país por cuestiones políticas. Entonces, al aumentar impuestos o crear nuevos, se estaría provocando un estancamiento en la economía del país. El segundo instrumento que él menciona es la gestión de gastos. En esta, pues, él piensa que debe haber una mayor rigidez en la programación social, ya que el 90% de estos fondos se gastan en sueldos y salarios
y no en las actividades que realmente se han destinado para mejorar socialmente a un país, como por ejemplo educación, salud, infraestructura, defensa y seguridad. Igual en la gestión de gastos, priorizar, él indica que se debe priorizar sectores. Por ejemplo, dos de los sectores muy importantes para el país deben de ser educación y salud. Y seguido de los gastos, de la gestión de gastos, perdón, él también indica que se debe reformular el presupuesto de ingresos y gastos del gobierno central. O sea, el gobierno debe buscar reducir el presupuesto para no hacer, no gastar tanto y no crear una deuda pública o un déficit fiscal. Pero ¿cómo va a hacer entonces el gobierno para cubrir esos ingresos que necesita? Entonces aquí él establece lo que es el tercer instrumento político fiscal, que es la deuda pública. En la deuda pública, el gobierno puede sustentarse en lo que son las reservas internacionales. Estas reservas internacionales están conformadas principalmente por las remesas que llegan al país, enviadas desde el exterior por los compatriotas que están en diferentes países, y envían estos dineros a sus familiares. Entonces, la Reserva Internacional se sustenta de parte de la remesa y otra por las exportaciones de la producción nacional que va hacia otros países. Esa es parte de la gestión que el gobierno debería de utilizar, ya que según el doctor, las reservas internacionales con las que cuenta el país andan en 7 meses y generalmente un país solo necesita de 3 meses nada más. Entonces él opina que se deben de usar las reservas internacionales que se tienen de los otros 4 meses en reserva. Igual el gobierno podría utilizar lo que son bonos soberanos. Él considera que estos bonos deberían de colocarse a una tasa entre el 7 y el 8% y a largo plazo, para que esto permita que el país tenga un poco más de libertad para hacerle frente a esas deudas que se adquieren cada año. También él expresa que parte de la deuda pública puede ser interna y externa. En la deuda externa, pues el país obtiene ingresos por deudas obtenidas a través del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Centroamericano de Integración Económica. Esa sería lo que parte de la deuda externa. Y la deuda interna, él considera de que es un tema muy difícil de tocar, ya que parte del financiamiento de la deuda pública interna ha sido cubierta anteriormente a través de la banca nacional, de los fondos de pensiones y del Banco Central. Lo único que aquí él opina que el Banco Central debería de hacer uso de los fondos para inyectarle nuevo capital al gobierno central a través de la banca nacional. Y él nos da 2 recomendaciones. Una de ellas dice, como les digo yo, como decía el doctor Edwin Araques, una de ellas es que el Banco Central emita bonos soberanos con tasas entre el 7 y 8%, emitir títulos valores de deuda pública interna, emitir valores de deuda pública interna con tasas igual del 7 y 8% a largo plazo. Y la segunda recomendación que él da con este tema es la reactivación económica con tasas de redescuento al 5% a través de bancos, cooperativas y cajas rurales, además de financiamiento de alivio financiero de 5 a 8 meses con periodos más largos de tiempo para reactivar la economía. En esto de la reactivación de la economía es muy importante, ya que sabemos que por situaciones de salud ajenas no solo a Honduras, sino a un problema que se ha dado a nivel mundial, pues ha habido una recesión económica al cerrar actividades
productivas que generan ingresos y por ende estas actividades generan impuestos. Entonces ha habido un retroceso o un detenimiento de las funciones económicas que ayuden a generar ingresos y estos a la vez, como les digo, a generar impuestos que son la fuente de ingresos donde el gobierno se sustenta para hacerle frente al presupuesto general y a los egresos que se aprueban en dicho presupuesto. Bueno, dándole como conclusión, pues vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante conocer el presupuesto? Porque en él se reflejan los principales objetivos y prioridades del gobierno. Pretende alcanzar un periodo de tiempo, generalmente un año. El presupuesto se aprueba, como les dije anteriormente, en un periodo de un año, de enero a diciembre de cada año. El presupuesto no es solamente un instrumento económico, su esencia es social, ya que influye en la vida diaria de las personas y las empresas. El presupuesto es financiado con impuestos que todos y todas pagamos. Es un derecho y un deber conocer en qué se gasta tu dinero, en qué gasta tu dinero en las diferentes entidades del gobierno. O sea, es importante estar pendiente y analizando y discutiendo cómo distribuye el gobierno esos impuestos en el presupuesto general y si está haciendo uso debido de esos fondos para actividades que van a mejorar la vida de la población. Bueno, aquí solo les voy a mostrar lo que es una frase de Adam Smith, considerado el padre de la economía moderna, y decía Adam Smith, que el único presupuesto bueno es el presupuesto equilibrado. Y ahí pues él tenía razón, porque un presupuesto equilibrado es bien difícil de lograrse. Ese significa que debe de ser igual en ingresos y egresos, y es casi imposible de lograrlo, más si las políticas gubernamentales no son las apropiadas para manejar estos presupuestos que se aprueban cada año. Seguido, les presento lo que son las referencias bibliográficas de donde se obtuvo toda la información. Yo los invito a que visiten estas páginas y esperamos poderles compartir la presentación para que logren entrar a los links de la información y enriquezcan más sus conocimientos sobre el tema. Muchas gracias por su atención y espero en este momento hacer discusión o comentarios sobre lo que es el tema. Muchas gracias, licenciado Simeón Guzmán, por su ponencia muy buena, muy concreta e interesante y sobre todo actual de lo que es el presupuesto general de la República. Abro micrófonos para que los estudiantes consulten, comenten si tienen alguna duda o algo que quieran saber así de manera concreta para que el licenciado les pueda responder, o Ángel o mi persona. Entonces abrimos micrófonos, una ronda así de consultas o comentarios. No sé si tienen consultas, comentarios. Nayendi, Stephanie, Nayeli, Iris. Yo no. Ok, ¿todo quedó claro? Sí. Ok, bueno, está bien. Si no hay consultas, vamos a pasar a la presentación de la tarea, que es la actividad que vamos a desarrollar esta semana. Entonces, bueno, aparte de eso, ya dijo el licenciado Simeón que se les va a compartir el archivo de su presentación para que lo tengan presente. Esta semana vamos a presentar la tarea, que es la actividad 4,
que se llama Presupuesto General de la República. Entonces, dice el numeral 1, tomando como base lo expuesto en el primer tema, participe en el foro nombrado Presupuesto General de la República. Y el numeral 2 menciona una discusión que versará sobre el siguiente eje de reflexión y análisis. Aquí está la pregunta que deben responder en el foro. La voy a colocar en amarillo. ¿Cómo considera el presupuesto general de la República aprobado para el año actual? Entonces ustedes tienen que ver ese presupuesto y decir desde su punto de vista personal, con criterio técnico y académico, cómo lo consideran. Asimismo, deben leer los comentarios de sus compañeros y opinar sobre ellos con el propósito de que al final construyamos las conclusiones sobre el tema. Al evaluar los participantes, las participaciones que usted haga, se tomarán en cuenta los siguientes criterios. ¿Cómo se va a evaluar esta tarea? En base a esto, los comentarios deben ser claros y concisos. La longitud de las participaciones no debe exceder de 2 párrafos. 2 párrafos de 4 renglones, 5 cada uno. Cada participante debe tener como mínimo 2 participaciones. Una, dando respuesta a esta pregunta, que está aquí en amarillo, ¿cómo considera el presupuesto general de la República aprobado para el año actual? Y otra comentando a un compañero. Además de eso, necesitamos que sus participaciones, aparte de estar bien enfocadas, tengan buena ortografía. Entonces, lo recomendable en este caso es construir nuestras participaciones en Word y una vez que las tenemos, las copiamos y las pegamos directamente al foro. Eso para evitar tener errores ortográficos, ya que si lo hacemos de manera directa en la plataforma, pues la plataforma no corrige errores ortográficos, entonces ahí podemos tener fallas. Y el último criterio es la originalidad de las ideas expuestas. Originalidad es la manera en la que usted da su aporte y a su vez comenta lo que un compañero o compañera ha dicho. En este sentido, demandamos siempre lo mismo, ¿verdad? Respeto al criterio, a la opinión de los demás compañeros y tratar en la medida de lo posible de ser proactivos, constructivos en este tipo de participaciones. Esa sería la tarea 1 y la siguiente tarea es un mapa mental. Van a elaborar un mapa mental teniendo como idea principal la clasificación de las personas que son contribuyentes del impuesto sobre renta y la forma de tributar. Esa es la tarea, elaborar un mapa mental. Entonces, para elaborarlo, sugieren la tarea que lo hagan con esta herramienta de Text Mind Map y ahí les da un tutorial. En este sentido, como profesor titular de la clase, yo los invito a que no solamente usen esta herramienta, porque tal vez nunca la han utilizado y no la conocen. Entonces pueden usar PowerPoint, pueden usar Paint, pueden usar Word, donde la conclusión aquí es haga su mapa mental donde le sea más fácil, no necesariamente en este programa. La plataforma sugiere este programa, pero usted lo puede hacer en cualquier otro programa. ¿Cómo se elabora un mapa mental? Yo voy a poner uno aquí. No sé si lo ven, es una presentación en PowerPoint. ¿Lo ven? Este es un mapa mental de un enfoque de investigación mixto. Entonces, en el centro está el tema principal del que trata mi mapa mental y de ahí yo voy desglosando las cosas que tienen que ver con ese mapa mental. Puedo hacer la descripción de conceptos o
puedo simplemente poner palabras claves, como estas que vemos aquí, palabras que me digan qué significa. ¿Cuál es el propósito del enfoque mixto de una investigación? Bueno, no reemplazar a ninguno de los enfoques de investigación. ¿Cuáles son esos enfoques? Enfoque cuantitativo o numérico, o enfoque cualitativo o descriptivo, o enfoque que no lleva números. Entonces, este es un mapa mental, lo quería poner como ejemplo para que se hagan una idea de cómo lo pueden elaborar. Repito, no tiene que ser en esta herramienta. ¿Por qué? Porque tal vez nunca la han usado y hay que leer el tutorial. Entonces, pueden usar Paint, Word, PowerPoint. Esta, por ejemplo, ya la vieron, está en PowerPoint. Entonces, lo que iba haciendo era insertando cuadros de texto, iba poniendo flechas, llaves, y así iba desarrollando el mapa mental. Entonces, el centro del mapa mental es el tema. En el caso de la tarea, es la clasificación de las personas que son contribuyentes del impuesto sobre renta. Entonces voy a ceder la palabra al licenciado Ángel y al licenciado Simeón por si quieren comentar. Me gustaría que comentaran algo del impuesto sobre la renta de los contribuyentes y de la forma de tributar como ideas para que los estudiantes puedan elaborar su mapa mental. Bueno, muy bien. Con respecto a lo que es el impuesto sobre la renta, como experiencia personal propia, pues podría decirles de que los impuestos, por ejemplo el de la renta, es un impuesto que se paga por las utilidades que se generan de la actividad económica en un periodo de tiempo. Este periodo de tiempo generalmente o casi siempre establece un año calendario de enero a diciembre, el cual se debe presentar a más tardar al mes de abril del próximo año con una declaración jurada de los ingresos que obtuvo de esa actividad para así calcular cuánto le genera de impuestos esa utilidad que obtuvo un año anterior. Y no lo establece personalmente uno, sino es un impuesto establecido por el Servicio de Administración de Rentas a una escala muy diferente entre lo que es el impuesto personal con lo que es el impuesto que generan empresas. Ahí es donde se clasifica el tipo de impuesto. Uno es impuesto personal y el otro es impuesto que generan diferentes tipos de empresas. Esa es la opinión que les puedo dar por el momento y los invito a que lean el contenido también para que puedan entender más sobre el tema y puedan realizar su tarea. Cualquier duda, igual estamos a la orden para ayudarles en cualquier situación que ustedes necesiten. Gracias. Gracias, Lick. Ángel, ¿puede aportar algo? Sí, claro. Bien, aprovechando, ¿verdad? Felicidades al licenciado Simeón, ¿verdad? Por tan buena ponencia. Aportando también a esto el impuesto sobre la renta, al momento de ustedes hacer ese mapa conceptual, creo que una idea que podemos aportar es que lo realicen desde los 3 puntos de donde se establece, ¿verdad? Así como lo mencionó el licenciado Simeón, si bien es cierto, hay una clasificación doble, por así decirlo, persona natural y persona jurídica, pero la forma como se contribuye o la manera como llegan esos impuestos sobre la renta a ser pagados es de 3 maneras. Por ejemplo, las personas que trabajan en una empresa y que son asalariados, si cumplen cierto requisito que ya aparece en la ley del impuesto sobre la renta, sobre una tabla, entonces estas personas al final tienen que pagar impuestos sobre la renta, sí o no, ¿verdad? Según logren llegar a la cantidad de salario al año. Está la otra modalidad cuando usted es un comerciante individual que se le llama persona natural, entonces también lo hace directamente a lo que es el Servicio de Administración de Renta.
aclarando que en el primero es el patrono, o sea, la persona que es su jefe o la empresa que lo tiene contratado usted, el encargado de poder enterar ese valor. Y en la otra modalidad de la persona jurídica, que es las empresas, ¿verdad? Que también es una modalidad que tienen impuestos sobre la renta. Aportándoles un poquito, es igual, se paga impuestos sobre la renta, pero tanto para las personas que son asalariadas, que tienen un trabajo, como las personas que son comerciante individual, pagan sobre una tasa de porcentual, ¿verdad? Sobre una escala, una tabla progresiva. Y las personas jurídicas es un 25%. Entonces creo que el mapa conceptual lo pueden basar en esos 3 puntos, en esas 3 áreas, y de ahí desglosar todo lo que ustedes se da en cada uno de ellos, ¿verdad? Y las modalidades de cómo al final se recolecta ese impuesto sobre la renta para ser llegado hasta el servicio de administración de renta. Solamente como un aporte, una idea a la tarea que ustedes van a realizar, ¿verdad? Excelente, Lick. Bueno, abro los micrófonos para que pregunten si tienen dudas con relación a la tarea, chicos. Nayeli, Iris, Nayendi. Sí, Lick, buenas noches. Yo, respecto a lo último que estaba diciendo el licenciado, Lick, en eso que las personas que son asalariadas, ¿ese impuesto lo paga el empleado o lo paga la empresa? El impuesto, el encargado es la empresa, pero se lo deducen. Mire, cuando usted tiene una base que creo que ahora es 17,000 y algo anda por allí, el que una persona que genera mensualmente gana aproximadamente más de 17,000 empiras, entonces esa persona paga un impuesto sobre la renta. Si gana menos, entonces no. Lo que la empresa hace es retener, lo que le llaman retención en la fuente, o sea, retener ese valor. Y la empresa es la encargada o la obligada a enterar al Servicio de Administración de Renta el pago de ese impuesto sobre la renta. La pregunta creo que usted me está haciendo es enfocada a que quién lo debe de pagar. Al final lo pagamos nosotros, lo que lo ganamos, ¿verdad? El impuesto sobre la renta es personal, al final lo paga uno, ¿verdad? Si yo tengo un salario de 50,000 empiras, entonces yo, la empresa donde trabajo, esa empresa está obligada a retenerme el valor del impuesto sobre la renta y enterarlo. Ahí quisiera también hacer otra opinión sobre el tema. En el caso de que la persona haga su declaración propia, pues realmente tendría que solicitar al Servicio de Administración de Rentas una constancia de que él paga sus impuestos y con esa constancia presentarla a la empresa para que ésta ya no retenga y no exista una doble retención, porque si él hace sus propias declaraciones, entonces ya está exento de que se lo haga la empresa. Solo como opinión y conocimiento. Excelente. ¿Le respondimos, Iris? Sí, muchas gracias. Ok, más preguntas, Nayeli, Nayendi, Stephanie. Si no, con esto concluiríamos la tutoría y quedamos a disposición de ustedes a través del chat de WhatsApp y el campus virtual. ¿No hay más consultas? No, Lick, muchas gracias. Ok. Un aviso nada más. Bueno, decirles que aquí están las 2 tareas. No presenté esto, pero ustedes lo tienen. Es el foro, que vale 2 puntos, y el mapa conceptual o el mapa mental, que es lo mismo, que vale otros 2 puntos. Esas son las tareas para este próximo domingo. La siguiente tutoría sería el 7 de junio, que es un lunes, pero posiblemente la haremos el martes porque el lunes van a hacer una bienvenida para todos los estudiantes. Entonces creo que la tutoría de ese día la vamos a pasar al martes. Entonces pendientes de confirmación a través del grupo de WhatsApp y el campus virtual, ¿ok? Ok. Bueno, si no hay consultas, gracias a los estudiantes por venir a la tutoría. Las tutorías van a ser así, vamos a desarrollar un tema magistral para que ustedes tengan claro cómo desarrollar la tarea. En este caso lo va a hacer el licenciado Simeón Guzmán y con el apoyo de todos nosotros. ¿Ok?
Entendido, doctor. Muchas gracias. Gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, feliz noche Gracias, a todos. buenas noches. Feliz noche. Igual. Feliz noche a todos.